Hola, buenos días a todas, todos y todes que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse a esta edición de Diálogos con. Estamos súper emocionadas de estar charlando con Daniela Rea, quien es reportera, editora en pie de página y además coautora de La Tropa. ¿Por qué mata a un soldado? Un libro que definitivamente creemos en Intersecta que es imprescindible para entender el contexto de militarización por el que está viviendo nuestro país. Yo soy Nicole Huete, soy parte del equipo de Intersecta y voy a estar charlando el día de hoy con Daniela, haciéndole un par de preguntas detonadoras y recogiendo las preguntas que nos hagan a través del chat. Queremos compartirles que por un tema de agenda esta sesión va a ser un poco más corta, entonces les pedimos que se queden hasta el final porque ahí vamos a compartirles una dinámica mediante la cual vamos a poder seguir hablando con Daniela a través de Twitter y contestando preguntas. Entonces, sin más, quiero agradecer a Erika Ordóñez, que está haciendo la interpretación en lengua de señas mexicana para este evento. Y pues bueno, comenzamos. Vamos a tener unos 10 minutos para que Daniela nos haga una breve presentación, que nos cuente un poco cómo surgió el libro, cómo es que llegaron a escribir ese libro, por qué el énfasis en la tropa, ¿no? Dentro de todo lo que es la militarización del país. Y después ya vamos a pasar a la parte de preguntas. Yo le haré algunas y también recogeremos las del público. Voy a tratar de hablar lo menos posible para que tengan oportunidad de escuchar a Daniela. Entonces, bueno, sin más, Dani, tienes el micrófono. Perdón, muchas gracias y buenos días. Gracias, Nicole, y a todas las compañeras de Intersecta por la posibilidad de conversar. Si bien La Tropa es un libro que surge hace un año, la convocatoria que ustedes hacen de dialogar La Tropa desde una mirada feminista, creo que ayuda a que se sigan pensando las cosas que se plantearon ahí, ¿no? También es un proceso de aprendizaje para mí que agradezco mucho. Bueno, nosotros, Pablo Ferri, Mónica y yo, comenzamos con el trabajo de La Tropa en el año 2015 y lo que nos llevó a enfocarnos en esto dentro de nuestro trabajo como periodistas era que teníamos ya bastantes años trabajando con la violencia de las fuerzas de seguridad estatal, Ejército, Marina, Policía Federal, sobre todo Ejército, desde la experiencia de quienes han sido víctimas, desde la documentación de organismos públicos y civiles de derechos humanos, ¿no? Y aún así habían muchas cosas que nos quedaban fuera de alcance, que no alcanzábamos a entender por qué una persona, por qué un soldado, una persona se hace soldada y por qué sale a la calle y dispara 6 tiros en el pecho y en la cara a un joven herido que no representa ningún tipo de riesgo para ellos, ¿no? O sea, ¿por qué un soldado mata en condiciones en las que no hay ningún tipo de justificación o de explicación, incluso dentro de su lógica militar, ¿no? Y eso nos hizo pensar en que probablemente ya habíamos encontrado un límite dentro de la experiencia de las familias y de los organismos de derechos humanos, y que para acercarnos a esa respuesta y a esa experiencia, pues en realidad teníamos que preguntarles a quienes habían sido como partícipes de ello, ¿no? En este caso, La Tropa. Y llegamos, o sea, ¿por qué decidimos trabajar con La Tropa y no con los altos mandos o no con otros sectores dentro del ejército? Y lo hicimos porque estuvimos haciendo, o sea, repasando mucho, por ejemplo, el trabajo que planteaba Michel Foucault de cómo, en términos de, pues él como un estudioso del poder, ¿no? Y cómo él recomienda para estudiar al poder irnos como a los límites, ¿no? O sea, como a los extremos, ¿no? De la ejecución de ese poder, y eso nos hizo pensar en que la ejecución de ese poder estatal, pues en el caso de este trabajo, derivaba en la tropa, en los soldados. Y fue así que quisimos acercarnos a ellos, ¿no? Sobre todo porque también nos interesaba ver cómo se decantan en ellos discursos que veíamos ya muy claramente criminalizantes y revictimizantes desde el gobierno federal, ¿no? Discursos que intentaban legitimar la guerra contra las drogas o
o nombrarla así o justificarla así. Y fue por eso que decidimos acercarnos a los soldados. O sea, cómo asumen, cómo se decanta en ellos esta cosa que decía Calderón, ¿no? De se matan entre ellos, solo el 1% de los muertos son víctimas inocentes, eh, fueron víctimas de fuego cruzado, ¿no? Eh, y en ese sentido fue que decidimos llegar a la tropa, ¿no? Ahora, ¿cómo fue el proceso de investigación? A mí me gusta mucho pensar, y fue algo que pensábamos una vez que nos invitaron a dar un taller alrededor de la investigación de la tropa, a mí me gusta mucho pensar que, pues que la metodología de la investigación fue una metodología muy intuitiva, ¿no? Y eso me gusta mucho, me parece bien importante darle un sentido, ¿no? Como reivindicar el sentido que pueda haber en la intuición, ¿no? Que siempre ha estado como achacada a cosas de mujeres, en el sentido despreciativo. A mí me parece súper importante reivindicarla. Y pues fue una metodología que partió de la intuición, ¿no? Y que poco a poco se fue modificando conforme íbamos aprendiendo cosas en el proceso. Dijimos, bueno, a ver, vamos a preguntarle a los soldados por qué matan, ¿no? ¿Y a quién se lo podemos preguntar? Pues a los soldados que han matado. ¿Y cómo sabemos quiénes han matado? Pues contradictoriamente en nuestras propias reclamos y en nuestras propias demandas de lo mal que está el sistema de justicia, pues a quienes estén acusados de ejecución extrajudicial o de homicidio, ¿no? Digo, contradictoriamente desde nuestra postura de siempre estamos peleando porque se fabrican culpables, pero vamos a ir a preguntarles a ellos quiénes han matado. Y me parece, hago un paréntesis pequeño, que es bien importante pensar en cómo nos posicionamos y cómo la cosa inasible que es el Estado en México y en muchos lugares del mundo nos hace estar en esas contradicciones, ¿no? En no saber cómo posicionarnos ante unas instituciones que necesitan ser fortalecidas, pero también a unas instituciones que una y otra y otra y otra vez nos han demostrado que lo que menos les interesa es proteger la vida, ¿no? Respetar la vida digna de nosotras, de las personas. Cierro el paréntesis como para quedarnos pensando en eso. Y bueno, entonces, ¿quiénes han matado? Pues los que estén presos acusados por asesinato. Así que fue que intentamos entrar a la prisión, porque estamos platicando ella y yo, mi amor, por eso está en la cámara. Entonces fuimos a prisión justo para poder contactar soldados que estuvieran acusados de eso, ¿no? Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que ahí había límites de la investigación, que había cosas que ellos no iban a querer reflexionar porque a ellos les interesa legitimar su inocencia. Y entonces muchas conversaciones que queríamos tener sobre el ejercer violencia a otras personas tuvimos que buscarlas fuera, con soldados fuera de prisión. Y ahí quiero cerrar con esto, por lo que nos tiene aquí en términos de feminismo. Nosotros nos ayudamos mucho de teoría, de todo el trabajo que hizo Hannah Arendt, de, eh, y del trabajo que hizo este otro investigador que hizo un experimento sobre la obediencia, que se me va, siempre se me olvida, pero ahorita lo buscamos y lo ponemos ahí en la cuenta de Twitter. De, o sea, todo el trabajo que ellos hicieron sobre, sobre la obediencia, sobre el pertenecer a maquinarias que generan violencia, pero que están justo como fragmentadas, ¿no? Y cómo eso diluye el ejercicio de violencia, nos ayudó a darle sentido a una parte de la investigación, ¿no? A la parte que tiene que ver con la cadena de mando, a la parte que tiene que ver con la obediencia de los soldados, mucho más que dentro de otras instituciones de seguridad como la policía, por ejemplo. Pero para la realidad de México y de América Latina había una cosa que nos quedaba incompleta y que era justo eh, el origen, muchas veces precario, de los soldados con los que conversamos y el ejercicio de violencia que ellos habían vivido dentro de las instituciones. Entonces, para poder responder a esta pregunta de por qué mata a un soldado, en México no nos fue suficiente todo el trabajo que se hizo en Europa con toda la investigación que hizo Hannah Arendt sobre el holocausto.
y nos ayudaron entonces otras mujeres que han trabajado, que son latinoamericanas, ¿no? Nos ayudó mucho el trabajo de Pilar Calveiro, nos ayudó mucho el trabajo de Rita Segato sobre la pedagogía de la crueldad, sobre la precarización de la vida, sobre la revalidación constante que se les exige a los hombres de su ser violentos, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque las miradas feministas en nuestra experiencia en la investigación de la tropa nos pueden dar muchísimo, muchísimo espacio para pensar las violencias y cómo erradicar esas violencias. Muchísimas gracias, Dani, por esta primera intervención. O sea, creo que le das en el clavo porque precisamente en México, algo que creo que las feministas todavía no hemos terminado de hacer es entrarle de lleno al tema de militarización, ¿no? Como que de pronto estamos algunas solitas por ahí que nos sentimos que estamos solas, pero en realidad, o sea, no ha sido un tema central en la agenda. Y también sorprende dado el contexto, pues, ¿no? O sea, porque estamos tan inmersas en la militarización como país, ¿no? Y no solamente de la seguridad pública, lo hemos dicho nosotras ya en otros espacios, sino de lo público en general, que pues me parece maravilloso, o sea, justo que hayan rescatado trabajo de feministas para tratar de entender, porque entonces, o sea, queda muchísimo más claro el vínculo, ¿no? O sea, y el por qué nos tendría que importar. Y un poco siguiendo en esta línea, eh, algo que a mí me impresiona muchísimo es cómo adiestran a los soldados, ¿no? O sea, y todos estos ejercicios, y ustedes narran uno en particular que tiene que ver, no quiero spoilearle a la gente que no ha leído La Tropa todavía, pero que tiene que ver con una perra recién parida y unos pollos, ¿no? Y es muy, muy cruel lo que sucede, precisamente, ¿no? Pero justo es este, como yo siento que una parte es como desensibilizar, ¿no? O sea, que ya no sientas nada cuando haces algo tan cruel. Y pensando en cómo en los últimos años el ejército y la marina han hecho un esfuerzo constante por reclutar a más mujeres, o sea, cada vez vemos que hay más mujeres en el ejército y en la marina, o sea, a mí me queda pensando como, también así las adiestran ahí, o sea, como no, como de esta misma manera también con perras recién paridas y pollos a los que hay que arrancarles la cabeza con los dientes, o sea, y cómo jugaría eso, ¿no? O sea, no sé si tengas alguna reflexión al respecto. Reiniciar. Nosotras, hay una parte que habla, que retomamos del trabajo de Pilar Calveiro y de política, violencia y geopolítica, y del trabajo que retomamos también de un general Urquizo que escribió el libro La Tropa. Y ellos lo que plantean de alguna forma es que para convertir a una persona en soldada hay que quitarle su ser persona a persona, ¿no? Pilar Calveiro lo plantea en términos de se ejerce tal violencia contra su psique, sus cuerpos, sus emociones, se extienden tanto los límites de lo posiblemente humano, de lo que se reconoce como posiblemente humano, que ellos se quedan dispuestos a matar o a morir, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que hace Pilar Calveiro y que nosotros pudimos ver en este testimonio que planteaba el soldado que entrevistamos sobre ese entrenamiento. Y creemos que sí, que una parte importante de convertir a la persona en persona soldada, pues es en matar cosas de su ser persona previo y en extender esos límites de lo humanamente posible, ¿no? Y creo que podríamos, o sea, ahí me parece que hay una clave bien importante para pensar en cómo, y esta pregunta surgió después de otra conversación en un seminario. Isaura Leonardo hacía esta pregunta de cómo podemos soldadirizar a las personas que han sido soldadas, ¿no? Y me parece que es una importante pregunta. Y bueno, ahora, en términos de mujeres, nosotras no entrevistamos a mujeres soldadas, ¿no? Pero quiero espérame un segundo, mi amor, pero quiero pensar en o sea, plantear dos cosas que se me vienen a la mente. En una investigación sobre una tortura militar que sufrió una mujer civil en Ensenada, que está escrita en el libro de Nadie les pidió perdón, ella cuenta que dos de las personas que participaron en la tortura fueron dos mujeres enfermeras militares, ¿no?
y ese fue el primer relato del que yo he tenido conocimiento de violaciones por parte del ejército en donde hay mujeres involucradas, ¿no? A estas 2 mujeres militares enfermeras les tocaba bañar, curar, sanar a Miriam para después regresar otra vez a la tortura. Y claro que me interesaba muchísimo saber qué pasaba con ellas, ¿no? Que en su mente. Y ayer, curiosamente, estábamos en una búsqueda de fosas y dentro del convoy militar venían 2 mujeres que estaban igual de armadas que los hombres, ¿no? Con armas súper largas. Y bueno, a ellas, su tarea, digamos, era como acompañarnos al baño al cerro, ¿no? Para que no nos pasara nada. No pude hablar con ellas, pero me quedé pensando mucho en esta pregunta que tú haces, ¿no? O sea, ¿cómo se va a extender esta formación, o esta deshumanización, no sé, que se hace de alguna forma en la institución militar, este clavarles la obediencia dentro de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y ahorita en tu pregunta, Nicole, pensé también en la experiencia de las mujeres soldadas en Estados Unidos, ¿no? La experiencia de las torturas dentro de las cárceles, había mujeres participando, ¿no? Había mujeres tomándose fotografías, eh, como con una burla terrible hacia los cuerpos, hacia las personas que estaban detenidas, pero también hay libros de mujer, o sea, he documentado mucho la violencia sexual hacia las mujeres dentro del ejército, ¿no? Y creo que es bien importante. Aquí en México se empezó a documentar violaciones sexual, o sea, violencia sexual contra mujeres policías cuando sucedió cuando se denunció como policías habían detenido a una joven, creo que fue en Azcapotzalco, ¿no? Entonces, hay un campo de investigación ahí que es bien importante plantear, o sea, como empezar a documentar. eh, y sobre todo, o sea, a mí una cosa que descubrimos en la tropa es que es bien importante encontrar patrones, pero también encontrar esas cosas que se salen de los patrones, porque es lo que nos puede permitir salir como de la dinámica, ¿no? De violencia. Y creo que valdría la pena, en algún momento de la investigación de la tropa, nosotros pensamos mucho en, ahora nuestro foco dejó de ser por un momento responder a la pregunta ¿por qué un soldado mata? Y nuestro foco fue, vamos a encontrar, o sea, si puede un soldado desobedecer, ¿no? Y si encontramos que un soldado puede desobedecer, entonces hay que ver cuáles fueron las condiciones que posibilitaron esa desobediencia para tratar de pensar en esas como en algo que se pueda como expandir, ¿no? Entonces, me parece que en estos términos, pensarlo un poquito en términos de las mujeres dentro del ejército, pensar si hay elementos que desde las mujeres nos puedan ayudar a construir esto que tenga que ver con romper la pedagogía de la crueldad, ¿no? Si hay algo de la experiencia de las mujeres militares que nos pueden ayudar a cuestionar un poco la obediencia, y pues por ahí hay mucho, o sea, hay mucho que, como, no sé, lo pienso, no tengo respuestas, pero me parece como un espacio con muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, me emociona las posibilidades que pueda haber en esas respuestas que ellas puedan compartirnos. Y creo que mucho de nuestro trabajo ha sido de pronto encontrar más preguntas que respuestas, o sea, y justo en el trabajo que hacemos que tiene que ver con militares, como que empiezas a escarbar tantito y entonces surgen más preguntas y más preguntas. Y un poco lo que nosotras nos hemos encontrado y que creo que ustedes también relatan muy bien en la tropa, y voy a regresar a otra, tengo dos preguntas en la cabeza, pero voy a hacer primero una, es eh, la dificultad de acceder a información, ¿no? Porque creo que justo, o sea, ese es, si queremos, por ejemplo, encontrar patrones, ¿no? Entonces necesitamos ver lo que está pasando en distintos lugares, necesitamos poder como hacer pues un acercamiento como muchísimo más a detalle, ¿no? Y algo que es claro en el libro es que a ustedes la Sedena les negó información una vez y otra también, y cuando les dijo, bueno, sí, entonces es como, pero vengan a leer, que era una hoja cada 4 segundos, fueron los cálculos que hicieron, entonces, o sea, cómo fue este proceso y también como cómo imposibilitó que ustedes siguieran quizás algunas líneas que se habían planteado. Eh, Mira, nosotros teníamos muchas ganas de saber justo, a ver, hay un prejuicio de que el ejército
hay una idea de que el ejército mexicano es un ejército de pobres, ¿no? Y esta idea también abona a criminalizar la pobreza. Nosotros quisimos ver cuáles eran las condiciones socioeconómicas de los soldados que forman parte de la tropa y saber hasta dónde habían estudiado y tratar de explicar un poco, o sea, tratar de ver a qué nos ayudaban a explicar ese contexto socioeconómico. Pero no pudimos acceder a eso, o sea, no nos permitieron, lo pedimos como de 5 formas distintas, eh, acceder a esa información, ¿no? De qué lugares, de qué estados, de qué municipios vienen y hasta qué educación tuvieron. Y eso, pues, nos desvió. O sea, me parece que hacer un análisis de eso hubiera sido bien importante porque, a diferencia de otros ejércitos, ¿no? Sobre todo los europeos, eh, y algunos latinoamericanos, el ejército mexicano desde su origen está como muy vinculado a una población primero rural, y también después muy precarizada, ¿no? Y entonces eso nos ayudaría a confirmar algo que escuchamos en muchos testimonios de que ingresaron al ejército porque era lo que les daba un ingreso seguro, una casa y vestido, ¿no? O sea, sí, vivienda, estudios, casa, alimentación. Em, y no pudimos ir hacia allá. Otra cosa que no pudimos acceder fue la actualización de la famosa base de datos de cuántas personas han sido asesinadas en las balaceras o en los encuentros que hay. La Sedena dice que son enfrentamientos, pero no hay ningún elemento judicial que permita comprobar que fue enfrentamiento en términos de que las personas a las que dispararon eran personas armadas que atacaron también, ¿no? Entonces, eh, creo que eso nos hubiera permitido ver cómo se movía el abuso de la fuerza y en qué regiones, ¿no? Y probablemente tener ese mapa completo, más allá de hablar en términos de letalidad de las Fuerzas Armadas, eh, que sí pudimos saber, por ejemplo, que la letalidad de la Marina es mayor, pero nos hubiera dado como un mapa geográfico que después pudiéramos haber comprobado, o sea, como cruzado con otras cosas, ¿no? O sea, ese mapa quizá a ver si nos decía algo sobre los territorios en donde se están aprobando o no megaproyectos, por ejemplo, ¿no? O qué relación podríamos encontrar sin hacerlo directo, pero qué relación podríamos encontrar en las zonas más militarizadas con desapariciones, con homicidios, con aprobación de megaproyectos. Entonces creo que esas cosas también se quedaron un poco en el aire. Creo que la falta de acceso a documentos del ejército también nos hizo pensar que la respuesta a la pregunta ¿por qué mata a un soldado? No iba a ser una respuesta eh, como simplista y única de porque recibieron la orden, ¿no? Y eso al final fue muy interesante porque lo que nosotros encontramos a través de los testimonios de los soldados directos, de revisión de expedientes, fue que hay un montón de dinámicas que influyen y que son complejas y que todas se han discutido, o sea, se han planteado, se han puesto sobre la mesa, ¿no? La poca preparación, el tipo de armamento, eh, la administración de la muerte, ¿no? Es más fácil administrar, lo decía un soldado, a un muerto que a una persona herida, ¿no? El miedo, el rencor, el odio, el creer que están haciendo su deber y entonces aquí nos vamos de nuevo a los discursos criminalizantes desde el Estado. Y bueno, creo que todo eso, o sea, claramente hubiéramos tenido más posibilidades de seguir el análisis si hubiéramos podido acceder a esos documentos, ¿no? Pero pues hay que imaginar de qué otra manera se puede obtener esa información, ¿no? Sí, justo, no es por hacernos comercial, pero bueno, hubo un cambio un poco en la política con esta nueva administración, con las cosas que están haciendo en términos de información sobre el ejército y ya empezaron a dar otra vez la base de datos, no tan completa como la base CIDE-PPD, que estoy segura que ustedes usaron, pero en nuestro informe de las dos guerras que sacamos en septiembre, justo hacemos un análisis de los enfrentamientos enfrentamientos hasta 2018. Entonces, bueno, sí, ya esa información otra vez la están dando, hay discrepancias, hagamos énfasis en eso, pero sí está, y ahora que hablabas de los megaproyectos y de cómo podemos cruzar con otras cosas, nada más en mi cabeza estoy imaginando 15 proyectos que podemos hacer juntas también, entonces
Bueno, esto me emociona muchísimo. Tengo una última pregunta de nuestro lado, antes de pasar de las personas que están conectadas, que ya están llegando. Y es, o sea, decías que un poco en lo que se sale de los patrones, podían encontrar, o sea, por qué desobedece un soldado, o sea, más allá de por qué mata. Y quería preguntarte, o sea, como, ¿cuáles fueron los hallazgos más relevantes a eso? O sea, ¿por qué desobedecen los soldados? ¿Qué fue lo que encontraron ustedes al hacer la tropa? Primero fue muy emocionante encontrar y descubrir lo poderosa que es la obediencia dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cómo opera esa obediencia. Después nos dimos cuenta que ya era como una respuesta patrón en todos los casos. Entonces ya todo el mundo respondía porque obedecí, ya nos parecía que ahí no, ya no estábamos encontrando. Y entonces un poco también pensando en el trabajo que hizo Hannah Arendt y en su libro, cómo ella habla del ejemplo de un soldado alemán que da pasaportes a judíos para que puedan escapar. O sea, ese acto de desobediencia le salvó la vida a muchas personas, aunque después puso en riesgo su propia vida. Bueno, lo matan, ¿no? Le costó su propia vida. Pensamos como en eso, ¿no? Entonces, pues vamos a buscar experiencias de soldados que han desobedecido, ¿no? Y encontramos, en un testimonio encontramos a un soldado que había desobedecido eh, una orden que tenía que ver con el cuidado de sembradíos en la Sierra de Guerrero. Y, por ejemplo, en su caso, él explica su desobediencia como una forma de vengarse de su mando, ¿no? Aunque a esa desobediencia a él implicó un castigo, también le implicó un castigo a su mando. Y como él estaba ya muy cansado pues sí, de la violencia del mando contra él, del racismo contra él por parte de su mando, pues su desobediencia fue una forma que también lo castigara, ¿no? Una especie de, pues sí, de venganza. Y otros casos, hubo algunos, un par de expedientes en donde al menos en 3 ocasiones, en un caso concreto, un soldado se niega a la orden del mando de matar, ¿no? El capitán le dice: "Ve y mata a estos 2", y él 3 veces intenta como negarse, hasta que al final ya no puede negarse y desobedecer, pero sí lo hace, ¿no? Eh, entonces, y hay otro ejemplo que no recuerdo exactamente, no me acuerdo ahorita cuál fue, pero sí hubo como 3 ejemplos de soldados que desobedecieron, en un caso como para salvarse a sí mismo y en otros casos por o sea, no sabríamos, sería interpretar demasiado de mi parte por qué desobedecieron, pero pienso que, o creemos que esa desobediencia tuvo que ver, pues, por algún gesto de saber que esas personas a quienes le ordenaron matar no habían hecho nada, ¿no? Como, pues sí, un gesto ahí humano de decir: "Oye, pero ¿por qué vamos a hacerles esto a estas personas?". Y por otro lado, también creo que esa desobediencia estaba pensada en términos de que después no viniera una sanción mayor, ¿no? O sea, en caso de que esto, sobre todo porque esto sucedió como en el 2014, ya cuando empezaban a haber juicios a militares por ejecución extrajudicial. O sea, como pienso que otra cosa es esa, ¿no? O sea, dudar en obedecer porque probablemente eso después me va a representar a mí una denuncia por algo, ¿no? Y porque también saber que esa lealtad no se iba a mantener si llegasen a caer en la cárcel, ¿no? O sea, finalmente a quien van a acusar es al que disparó directamente y no a los mandos. Entonces, yo creo que por ahí podemos encontrar algunas respuestas de cómo desobedecer. Luego por ahí supe de un capitán retirado que él estaba intentando hacer como alguna propuesta, iniciativa, llevar a la mesa alguna iniciativa como para poder garantizar, eh, cierta seguridad a los soldados que desobedecieran órdenes que implicaran violaciones a derechos humanos, ¿no? Como una especie de desobediencia por la paz, o algo así. Eh, pero la ley militar es muy fuerte en ese sentido, y eso nos hizo pensar, fíjate, es interesante cómo nuestras culturas también están muy formadas en obedecer. Yo ahora, después de haber hecho el libro de la tropa, algo me brinca cada que les digo a las niñas, ¿no? Obedezcan, ¿no? ¿No? O sea, creo que es importante plantear en términos de educación social el lugar de la obediencia, ¿no? Aunque los soldados también explicaban que la obediencia era necesaria a tal nivel, porque si no iba a ser un despedazadero como en el narco, ¿no?
O sea, ellos decían que la obediencia dentro de las fuerzas militares les daba un poco más de congruencia, o de homogeneidad en comparación con con los grupos criminales, que cada quien quiere tener el poder, entonces hace un despedazadero de grupos con tal de tener ese poder, ¿no? Entonces ellos también justificaban que la obediencia, aunque era muy pesada, podía ser necesaria para eso. Híjole, es que sí está súper complicado porque precisamente, o sea, como que, pues no sé, como que sí, lo vamos a justificar al final todos, ¿no? O sea, como que si obedeces, porque obedeces, si no obedeces, porque no obedeces. Y lo que decías sobre la ley militar también es fuerte, o sea, y ustedes lo plantean bien en el libro y no sé si todas las personas que nos están viendo lo saben, pero es que es un delito desobedecer, ¿no? O sea, en el fuero militar y eso implica pues cosas graves para las personas, ¿no? O sea, como puedes estar preso por homicidio como militar, pero también puedes estar preso por haber o sea, por haber desobedecido, ¿cómo se dice? Desobedicho, no sé, por desobedecer una orden donde te dijeron mata. Entonces, o sea, sí se juegan varias cosas y creo que es un poco también los dilemas que se presentan en el libro. Vamos a pasar ya a las preguntas de las personas porque se nos va a acabar pronto el tiempo. Tenemos una pregunta que toma como referencia a Colombia. Dicen que si consideras que se podrían tomar como referente los procesos de desradicalización de personas reclutadas por grupos armados en Colombia, o que si requeriríamos en México un proceso totalmente distinto. Y te voy a hacer la otra porque quizás podemos contestar dos al hilo. Eh, Pregunta a alguien que qué afectos se juegan cuando estás entrevistando a este soldado que pues se ha formado en lo que ya hablábamos de la pedagogía de la crueldad y que pues eso ha generado que ya no le interese pues jalar un gatillo contra una persona que no puede defenderse. Entonces esas son las dos preguntas que tenemos hasta ahora. No, para la primera pregunta, a mí me parece que es indispensable que tomemos la experiencia de Colombia, en términos de lo que es sí, pues como el deshacer, ¿no? Despersonificar de alguna forma, desreclutar, eh, y creo que justo, o sea, creo que justo algunas de las cosas que nosotros vimos en Colombia nos sirvieron a nosotros para tratar de anticiparnos a una pregunta, y es, todos estos jóvenes que están, y pensando en jóvenes perpetradores, personas perpetradoras, sean soldadas o no, o sea, sean civiles, como que, o sea, ¿qué se les puede ofrecer socialmente, no? Eh, y creo que ahí hay una parte que nos ayuda también a responder el feminismo, ¿no? O sea, hay que ofrecerles posibilidades de desarrollo, o sea, posibilidades económicas de trabajo, hay que ofrecerles, pero también hay que ofrecerles otras formas de legitimarse y de validarse como personas en una sociedad que constantemente les está exigiendo valor, o sea, legitimarse en términos de valores machistas y patriarcales, ¿no? El que somete, el que violenta, el que tiene poder, el que no se raja, el chingón, ¿no? Y entonces, o sea, ¿qué otra constelación de valores podemos pensar socialmente que nos den otros espacios, o sea, que nos den otras formas de imaginarnos como personas, ¿no? Y de poder legitimarnos como personas. Y creo que eso es una cosa que hay que pensar, eh, pues bien profundamente, ¿no? Y que creo que pensar eso nos puede ayudar no solamente como a acabar con la violencia armada, sino con otros tipos de violencias, este, y de competencias, pues, ¿no? Sociales. Eh, y el tema económico, creo que por lo poco después que seguí la experiencia colombiana es que hubo ahí algo o hay algo que hay que trabajar todavía en términos de como de los espacios sociales y laborales que se les pueden ofrecer a las personas al salir del ejército, ¿no? O al salir de los grupos criminales. Y pues no es fácil, pero justo por eso creo que es bien importante que todas estas conversaciones que están ustedes promoviendo sucedan, porque si no vamos a seguir en el círculo vicioso que nos dijeron que es la única cosa que hay, ¿no? Más violencia, más armamento, más seguridad, más restricción de libertades.
pero me parece clave aprender de la experiencia colombiana. Y sobre los afectos, que me parece una pregunta interesante justo si lo pensamos en clave feminista, o sea, como supongo que se refieren a como cuando estás frente a este soldado, ¿no? Y que tiene esta formación y este adiestramiento, o sea, como que se juega desde los afectos, las emociones, o sea, digo, si quieres contestarnos y hasta dónde nos quieras contestar, porque pues también entiendo que es un proceso también bien vulnerable, ¿no? Supongo. No, y sobre todo como, sí, o sea, no sé, creo que la gran dificultad que estamos enfrentando es encontrar otros términos a partir de los cuales hablar y pensarnos, ¿no? Eh, o sea, me acordé ahorita de yo cuando en algún momento me di cuenta que creo que yo no, o sea, en cómo fue mi decisión de ser mamá o de tener hijas, y después me di cuenta que probablemente fue una decisión que tomé porque así he sido pensada durante siglos históricamente, ¿no? Y, y entonces hay que pensar de qué otras maneras nos podemos pensar a nosotras como personas para salir de estos, pues de estos principios, de estos valores, de estos sueños que tenemos como sociedad, buscar otros más bonitos. Sí, creo que mucho de lo que tenemos que hacer es imaginar, ¿no? O sea, y creo que es algo a lo que también nosotras le apostamos, o sea, pensar más allá de los límites que siempre se nos han impuesto. Y creo que algo importante que me parece relevante recalcar, me parece que por ahora no tenemos más preguntas en el chat, pero yo sí quiero, o sea, no quiero dejar de decir que me encanta la manera en la que cierran el libro con todas las preguntas como éticas y morales del trabajo que hicieron, porque un poco las personas que estén conectadas pueden pensar que estamos aquí un poco justificando, ¿no? Lo que ha sucedido y que creo que es la pregunta que siempre yo he ido a un par de presentaciones del libro y siempre les escucho hablar de esto, o sea, como de cómo incluso ustedes se preguntaban si en realidad estaban justificando lo que sucedía. Entonces, pues no quiero dejar de decirle a la gente que lea La Tropa, porque esas reflexiones finales me parecen fundamentales, pero no sé si quieras tú compartir alguna reflexión sobre Sí, eso. sí, y justo retomando la pregunta de los afectos que se juegan, ¿no? En términos de entrevistar a los soldados. Eh, híjole, creo que algo que compartimos Pablo, Mónica y yo es que fueron siempre como disputas con nosotros mismos, con nosotras mismas todo el tiempo, ¿no? Por un lado, el gozo, ¿no? La emoción de descubrir una fuente, de encontrar una fuente, de encontrar un testimonio revelador, de que alguien, un soldado, nos tuviera confianza para compartir cosas. Y al mismo tiempo de, sí, güey, pero estos tipos hicieron, o sea, bueno, ellos no sé si concretamente, pero esta institución hizo cosas terribles, ¿no? Y cómo entonces los vamos a escuchar, ¿no? O sea, gente que ha hecho este tipo de daño tiene derecho a ser escuchada. Y si creemos que sí tiene derecho a ser escuchada, entonces, ¿en qué términos va a ser esa escucha y esa conversación? Mm, no para que se justifiquen, sino para que abonen a que no siga habiendo este tipo de violencia. Entonces, creo que también, eh, o sea, también o sea, esta pregunta última de cómo esta escucha nos va a ayudar a que no siga habiendo violencia, o sea, saber que el foco y el fondo de nuestra investigación tenía que ver con eso, nos ayudó también, creo, o al menos fue un faro ahí, como un jalón de orejas constante, para no caer en, pues en esta apología de, ay, entrevistamos a los malos, ¿no? Y somos bien chingones porque pudimos entrevistar a los malos, malos, malos. Porque pues porque ahí sí creo que no habría abonado el trabajo, ¿no? No habría aportado el trabajo. Entonces también era bien importante, como para no caer en esta tentación, siempre recordarnos que la intención profunda de esta escucha era encontrar algún entendimiento, alguna comprensión para que este tipo de violencias dejara, pues no sé, pudiera dejar de ejercerse, ¿no? O al menos que como sociedad nos pensáramos desde otro lugar, ¿no? Y ya no desde se matan entre ellos, a mayor violencia, más fuerzas y más armamento y menos libertades, ¿no? Y un poco hacernos recapacitar sobre si la más mano dura o el punitivismo es los que realmente nos va a sacar de estos contextos de violencia.
y espero, un sueño, un deseo nuestro es que al menos hacia ahí el libro haya tenido algo de resultados, ¿no? Como hacia al menos eso, lo que decíamos en el último capítulo, pensarnos desde otro lugar, ¿no? Explicarnos esta violencia desde otro lugar. Completamente, Dani. Pues sé que te tienes que desconectar, se me fue como agua, pero te quería agradecer muchísimo por estar con nosotras acá. Voy a compartirle a las personas, si necesitas, si te está ok. Yo voy a quedarme un ratito a compartirle a las personas cuál va a ser nuestra dinámica de preguntas y respuestas, que vamos a hacer a través de Twitter. En estos momentos en el chat de Facebook deben de estar viendo las arrobas de Intersecta y de Daniela, y el hashtag que vamos a utilizar para poder recibir sus preguntas y seguir esta conversación, que creemos que es fundamental para seguir entendiendo. Creo que es Milgram el autor de la obediencia, ¿no? Ese mero, sí. Milgram. Nos había Que hasta quedado hubo pendiente ese película. dato. Perdón, pero entre los lonches y todo se me... Entonces, pero... no te preocupes, Dani. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse. Queríamos contarles que tendremos otra edición de Diálogos con el 2 de diciembre, igual a esta misma hora, a las 11 de la mañana. Vamos a estar charlando con Marcela Arteaga, que es guionista y directora de El Guardián de la Memoria. Es un documental que ganó el premio Ariel este año a mejor largometraje documental. Y vamos a estar haciendo también una dinámica por redes para que las personas que no hayan visto todavía el documental tengan oportunidad de hacerlo. Y estén pendientes de las redes de Intersecta y de las redes de la revista digital Malvestida, porque también vamos a estar lanzando una serie de eventos para que sigamos conversando. Definitivamente esos temas no se nos agotan en los en vivos. Y pues bueno, nada, muchísimas gracias por estar conectados, conectadas. Atentas a lo que vamos a tener en redes para la dinámica de preguntas y respuestas, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un gusto por la invitación. Seguimos para otras conversaciones. Gracias, Nick. Gracias. Bye.